Buenos días otra vez. Tenemos una relación extraña con el tiempo. Nos pasamos la primera mitad de nuestra vida disfrutando de la vida, como si el tiempo no pasase, y nuestros padres intentan insistirnos para que sepamos que el tiempo tiene valor y recordarnos lo que cuesta cada minuto de nuestra vida. Y pasamos la juventud, pues eso, en una fiesta, ¿no? Es todo jauja, como si no pasase nada. Y un día eres joven y al día siguiente estás comprando pan multicereal en el Mercadona y no sabes ni por qué. O llevas a Piretal en el bolso, cosas de mayores. Y tienes 25, 30, 35, 40 y empiezas a descubrir que el tiempo vale mucho. Y en ese momento te das cuenta que lo que te decían tus papás era verdad. Y aunque tenemos esa conciencia de que el tiempo tiene valor, seguimos luchando con la realidad de que no sabemos administrar bien nuestro tiempo. Y vivimos en esa contradicción constante. Sabemos ahora que tiene valor, pero no sabemos qué hacer con él. Al menos cuando éramos jóvenes era más fácil, ¿no? Porque ni sabíamos que tenía valor. Entonces simplemente vivíamos. Pero ahora que lo sabemos, no sabemos muy bien cómo lidiar con ese sentido de contradicción tan grande. Tiempo es lo que más pedimos y tiempo es lo que más perdemos. Y esa sensación es desagradable, es feísima. Ese momento en el que descubres, se me ha vuelto a ir la tarde. Tenía 1 hora para descansar y no he descansado. O cosas más importantes, tenía que haber hecho esto durante esta etapa de mi vida y no he hecho esto durante esta etapa de mi vida. A nadie le gusta esa sensación. Ayer en Instagram hicimos una pregunta en los stories. ¿Qué sientes cuando te das cuenta de que has perdido el tiempo? Y me gustaría leeros algunas de las respuestas. Culpabilidad, fracaso, me siento inútil, impotente, agobiado, decepcionado, me siento ansioso, triste, tengo rabia, me siento derrotado, enfadado, frustrado, 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 frustrada, frustrada conmigo mismo, frustrado. Y cuando tenemos esa sensación, entonces reaccionamos, ¿no? Es en ese momento en el que despertamos y decimos, bueno, alarma, tengo que hacer algo. Y intentamos organizarnos, aceleramos, metemos más cosas en la agenda. Nosotros sabemos que todo eso no nos da tiempo a hacerlo en el día, ya nos conocemos, pero lo metemos todo como viendo a ver si por fin esta semana logro hacer lo que tengo en mente hacer. Creo que por eso tienen tanto éxito y nos gustan tanto las películas de viajes en el tiempo, ¿no? Porque esa máquina del tiempo, ese DeLorean, te da la oportunidad de volver atrás y de hacer lo que no hiciste. O de volver atrás y no hacer lo que hiciste. Estoy seguro de que los discípulos de Jesús no estamos llamados a tener este tipo de relación con el tiempo. No estamos llamados a sufrir cada vez que miramos el reloj o a sentir ansiedad cada vez que revisamos la agenda y vemos lo que se ha quedado atrás. Dios no nos ha llamado para sufrir ese sentimiento de inutilidad o de culpabilidad o de frustración, de frustración, de frustración, de frustración. No nos ha llamado para vivir de ese modo. Estamos empezando el curso. Septiembre es una época muy simbólica para todos, es como el nuevo enero, ¿no? Es ese momento en el que tienes que plantearte muchas cosas. Voy a empezar el curso, quiero cumplir con ellas. Y me parecía muy apropiado leer un pasaje que está en Efesios, que creo que nos va a ayudar a relacionarnos mejor con el tiempo. Así que vamos a Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Esto lo escribió Pablo. Y lo escribe, es una carta, y la está escribiendo a una iglesia que está en una ciudad que se llama Éfeso. Os leo, desde el versículo 15 dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me gustaría compartir con vosotros 2 preguntas, 2 consejos y 2 prácticas para poder aprovechar el tiempo. 2 preguntas, 2 consejos y 2 prácticas para aprovechar el tiempo. Y tú dirás, Andrés, son muchas cosas, me estoy agobiando, no me va a dar tiempo. Bueno, te propongo lo siguiente. De todo lo que yo voy a decir, yo estoy convencido de que hay una cosa en particular que es para ti. Hay una que te va a llamar la atención más que las otras, que te va a resonar, que te va a recordar a cosas de tu vida, a sentimientos, a pensamientos, a planes, y te pido que simplemente estés atento durante este ratito, porque en algún momento va a aparecer esa cosa y te animo a que la cojas y te la guardes. Pero antes de entrar en materia, vamos a hablar un poquito de Éfeso. Pablo está escribiendo esta carta hace muchísimos años a una comunidad de creyentes que está en Éfeso, y para entender un poquito mejor a quién le está escribiendo la carta, quiero enseñaros una foto. No sé si la tienes por ahí, Nahum. Eso es. Esta es la puerta de la ciudad de Éfeso. Y por el tipo de arquitectura, os daréis cuenta de que Éfeso no era un pueblo. Éfeso era una gran ciudad y tenía mucho poder. Era una ciudad muy importante a nivel económico. Era un sitio donde se hacían muchos negocios, había un puerto y era un lugar en donde se movía mucho dinero. Además, era una ciudad muy importante a nivel cultural. Entre otras cosas, tenía un anfiteatro de unas 25.000 personas. Y además, era una ciudad muy importante para la adoración de otros dioses. Había sido escogida para llevar a otros dioses, tener otros monumentos, otros templos y rendir culto a otras deidades. Os enseño otra foto más. Esto es lo que debería ser hoy, si no se hubiese destruido, el templo de Artemisa que estaba en Éfeso, o el templo de la diosa Diana, la diosa de la caza, de la virginidad y de la fertilidad. En este templo se hacían cultos de diferentes tipos, bastante sangrientos, todo hay que decirlo. Se mataban animales, a veces se sacrificaban seres humanos y se solían hacer bailes que acababan siendo orgías. Eso es lo que solía ocurrir en este sitio. Os enseño otra foto. Esto que veis aquí en la pared es un anuncio en la ciudad de Éfeso de un prostíbulo. Es el anuncio de un burdel. El pie indica la dirección y no lo veis por el contraste, pero a la derecha, en pequeñito, hay una mujer dibujada que tiene como un cartel con la lista de precios de los servicios de las mujeres en este burdel. Ese es el tipo de ciudad al que le está escribiendo Pablo. Ese es el ambiente cultural y espiritual que rodea a la gente que está en Éfeso. Una ciudad en la que todo el mundo está poniendo su atención en el poder, en la riqueza, en la idolatría y en la lujuria. ¿Por qué os cuento esto? Todo parecido con Valencia es casual. Valencia es una ciudad importante, es una ciudad de negocios, tiene un puerto, es una ciudad que le dedica mucha atención al entretenimiento, a las distracciones, a la diversión. Por eso viene la gente de fiesta aquí. Es una ciudad muy golpeada por el culto al cuerpo, por la pornografía, por la prostitución. Es curioso que compartamos cosas tan importantes con la ciudad de Éfeso. Por eso creo que las palabras que Pablo dice resuenan en nosotros de una manera en particular, porque no es tan diferente nuestra cultura a la suya. Creo que vale la pena prestar atención a esto. Vamos a empezar con las 2 preguntas que os decía. Versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, pues, con diligencia. Otras versiones, la versión de la palabra, dice, mirad con atención cómo andéis.
Si queremos aprovechar el tiempo, si queremos que nuestra vida tenga un propósito y un sentido, lo primero que nos propone Pablo es que examinemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Si queremos tener ese tipo de relación con el tiempo, necesitamos parar y analizar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Hacia dónde nos lleva la manera en la que estamos viviendo? Estamos rodeados de distracciones, estamos rodeados de anuncios, de playlists, de recomendaciones, de oportunidades para salir, para pasar el tiempo. Y todas esas cosas quieren hacerse con nuestra atención. Y Pablo lo que nos está diciendo es, a ver, mirad con diligencia, mirad con atención cómo estáis viviendo. Y os quiero proponer una pregunta que para mí ha sido muy útil, en otra ocasión la he compartido con vosotros. Y es que nos debemos preguntar, para poder examinar nuestro caminar, ¿hacia dónde me lleva lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me lleva lo que yo estoy haciendo hoy? Por ejemplo, ¿hacia dónde te puede llevar esa costumbre que tienes de pedir dinero prestado? ¿Hacia dónde te puede llevar esa manera de hablar que tienes con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus padres? ¿Qué tipo de persona serás dentro de unos años si sigues hablando de ese mismo modo? ¿Hacia dónde te puede llevar la relación que tienes con tus compañías y tus mejores amigos? ¿A dónde crees que vas a llegar si sigues haciendo tantas horas extras? ¿A dónde crees que vas a llegar si sigues posponiendo una y otra vez tu compromiso de seguir a Jesús? Es interesante que estas preguntas sí nos las hacemos. Sí que nos las hacemos, muchísimo. Pero pensando en otros. Ay, Natalia, ¿cómo te va a ir la vida si tú sigues? ¿Verdad? Los papás lo hacemos mucho con los hijos. Y los hijos con los papás. Y con nuestros amigos. Es que nuestro amigo no se ha dado cuenta que como siga así, le va a ir fatal en la vida. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a examinar nuestro propio caminar? Y a saber hacia dónde nos lleva. ¿Hacia dónde me lleva lo que estoy haciendo? Vamos con la segunda pregunta, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice aprovechando bien el tiempo, otras versiones dicen redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Redimir es un poquito más que aprovechar. Redimir es comprar algo para liberarlo. Por ejemplo, se redimían esclavos en la época en la que Pablo estaba escribiendo esto. Es decir, que alguien iba, compraba un esclavo y luego liberaba al esclavo. Así que lo que está diciendo Pablo es que redimamos el tiempo, que le demos valor al tiempo, que compremos nuestro propio tiempo para liberar nuestro propio tiempo. Para nosotros, mirar el reloj es una ocasión de agobio y de sentirnos esclavos. La agenda me limita, no puedo vivir. Sin embargo, para Pablo, el tiempo es algo que se puede liberar. Y algo muy interesante es que Pablo no dice, ocupa tu tiempo. Dice, aprovecha tu tiempo. Porque muchos aquí tenemos la agenda llena y la tenemos ocupada. Y aún cumpliendo con todas las cosas que hay en la agenda, termina el día y no sabes por qué, tú sientes que no has aprovechado el tiempo. No has hecho lo que realmente querías hacer. No has hecho lo que sentías hacer. O sí, lo has hecho. A lo mejor estás en tu llamado y estás en tu vocación, pero no lo estás haciendo de la manera en la que deberías haberlo hecho. Y este versículo me lleva a una segunda pregunta. Y es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué tomo este tipo de decisiones? ¿Por qué invierto tantas horas en esto? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué pierdo el tiempo y no sé ni cómo? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Tenemos la responsabilidad no solo de saber hacia dónde me lleva lo que estoy haciendo, sino por qué hago lo que hago. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las reacciones? ¿O cuáles son incluso las tradiciones que me han llevado a dedicar tanta energía y tanto tiempo a esto? Y descubrir ese por qué
nos va a ayudar a saber si estamos ocupando nuestro tiempo o si estamos aprovechando nuestro tiempo. ¿Por qué hago lo que hago? Pablo sigue y me gustaría hablar de 2 consejos que Pablo nos da en los próximos versículos. Versículo 17 dice, por tanto, es decir, como consecuencia lógica, es decir, como os he hablado de aprovechar el tiempo, os digo ahora, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primer consejo de Pablo, busca la voluntad de Dios. No le dejes fuera. Está muy bien todas las herramientas que tengamos para nuestra productividad, tu agenda, tus hábitos para priorizar, cómo organizas tu tiempo, todo eso está genial y es súper importante en nuestra vida. Pero sobre todo busca la voluntad de Dios. Y cuando digo busca la voluntad de Dios, no me estoy refiriendo a que te cambies de trabajo. No necesariamente. No, estoy buscando la voluntad de Dios y me he dado cuenta de que mi familia no debería ser mi familia, voy a cambiarme de familia. No estoy refiriéndome a ese tipo de cambios, sino que allí donde tú estás, ya sea en tu trabajo, en tu casa, tu familia, tus estudios, en tu soltería, con tus amistades, en el ocio, vivas según la voluntad de Dios. Te comportes, andes, camines como Dios nos ha llamado a caminar. Que enfrentemos esos momentos con responsabilidad, con entrega, con alegría, con justicia, que seamos honestos, que seamos íntegros, que amemos al prójimo en cada una de las cosas que hacemos. No se me ocurre mejor manera de empezar el día para aprovecharlo que decirle al Señor, bueno, Señor, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que viva? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo tratar a mis compañeros? ¿Cómo debo hablar a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo debo recibir las malas noticias? Vamos con el segundo consejo. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. A lo mejor algunos estáis preocupados ahora. No pasa nada. Os aseguro que me he ocupado de estudiar bien este versículo para no encontrarme con problemas. Pablo lo que está haciendo es comparar 2 maneras de vivir. Tienes la opción de vivir embriagado, es decir, según tus deseos, vivir anestesiado, vivir en una realidad paralela, o ser lleno del Espíritu, vivir sobrio, con los ojos abiertos. Pablo nos está invitando a vivir en el presente. Y recordándonos que emborracharnos de vino, o de sexo, o de éxito, o de endorfinas, o de dopamina, o de adicciones, nos impide ver la realidad. Vivir emborrachado nos adormece. Sin embargo, vivir en el Espíritu abre nuestros ojos. En el versículo 14, que no lo hemos leído, está justo antes, cuando habla de vivir y de caminar como Jesús nos ha llamado, habla de despertar. Despertar, eso es vivir en el Espíritu. Vive de tal modo que seas consciente de que el Espíritu Santo está en ti. Vive de tal modo que seas consciente de su presencia y de que su poder te está acompañando para afrontar los días malos a los que se refería Pablo. A lo mejor alguno se siente identificado conmigo, pero han habido épocas en las que yo sentía que escuchar la voz del Espíritu era escuchar una voz de Andrés, qué mal lo has hecho. Otra vez. Qué desastre. Me esperaba más de ti. Si lo llego a saber, no te llamo. Y esa no es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu te inspira para seguir adelante. La voz del Espíritu te trae consuelo cuando tú sientes que has perdido el tiempo, sea 1 hora o sea 10 años. La voz del Espíritu está sonando siempre para levantarnos y para impulsarnos hacia donde Él quiere llevarnos. La voz del Espíritu no está para descalificarte y estancarte en tu vida. Es cierto, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos, nos recuerda lo que hacemos. Suena como nuestra conciencia y nos dice, esto no está bien, pero no para que te quedes ahí, sino para que vayas hacia donde Él te ha llamado.
Y la manera en la que tú vives te va a ayudar a ser consciente de que el Espíritu vive en ti o no vive en ti. La manera en la que tú vives no va a expulsar al Espíritu Santo de ti. Me gustaría aclarar esto. Tus errores no van a hacer que el Espíritu Santo diga, me voy, me busco otro avatar. Nuestra manera de vivir o nuestra mala manera de vivir lo que impide es que nosotros seamos conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que deberíamos vivir por consecuencia de otro modo. Pero ¿qué es vivir en el Espíritu, verdad? No es, o sea, muchas veces los pentecostales decimos esto de vivir en el Espíritu y tampoco sabemos muy bien exactamente qué es, porque suena como muy abstracto, ¿no? El vivir en el Espíritu, ¿quién hace eso? ¿Eso lo hago yo? ¿O es Él el que lo hace a través de mí? ¿Es una decisión que tomo pero las acciones las lleva Él a cabo? ¿Es algo que yo tengo que dejar que ocurra y ya está? ¿Es algo que tengo que forzar? ¿Es algo que tengo que fingir hasta que por fin me sale lo de vivir en el Espíritu? Y me gusta mucho que al menos en esta ocasión Pablo aterriza con dos ideas muy prácticas acerca de qué es esto de vivir en el Espíritu y aprovechar el tiempo. Y aquí vamos con las dos prácticas. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es la primera práctica. Adora a Dios. Adora a Dios. Le estaba dando vueltas a esto esta semana. Digo, adora a Dios. Digo, vale, ¿puedo entender que adorar a Dios tiene un efecto espiritual en mi vida? ¿Puedo entender que vivir en el Espíritu está relacionado con adorar a Dios? Porque al final, adorar es lo que hacemos aquí, esto es un momento que consideramos espiritual, es como en algunos momentos muy místicos, se sienten cosas interiores que no sabes explicar muy bien y tú dices, vale, entiendo que tenga relación con vivir en el Espíritu, pero ¿qué relación tiene aprovechar el tiempo con adorar a Dios? Y Pablo nos da una pista porque dice con salmos, con himnos y con cánticos. Lo que Pablo está haciendo es mencionar las canciones que formaban parte de la historia del pueblo de Dios. Es más, hay todo un libro, por si no lo sabías, que se llama Los Salmos. Normalmente, si dejas caer la Biblia, se abre por ahí. Y ahí hay más de 150 canciones más otras canciones que habían en su propia cultura. Y con estas canciones lo que hacían era recordar quién es Dios. Recordar la fidelidad de Dios en los momentos de dolor por los que habían pasado. Canciones que les ayudaban a este pueblo a tener una imagen un poquito más cercana de cómo es ese Dios al que estaban cantando. Y cuando cantaban esto, descubrían que Dios había estado presente a lo largo de toda la historia. Que Dios siempre habría sido fiel. Que al Dios al que le están cantando es el Dios del tiempo. Y que no hay mejor manera de aprovechar el tiempo que adorarle y recordar que Él tiene el control de todas las cosas a las que tú no llegas. Por eso es tan importante lo que hacemos aquí. Por eso es tan importante cuando nos reunimos y cantamos. Yo estoy súper contento de que la parroquia es un lugar en el que tú te puedes expresar en la adoración como tú sientes, ¿vale? O sea, se respeta la personalidad de las personas. Si tú quieres estar sentado, cuando yo digo que te pongas de pie, te puedes quedar sentado. Nadie va a venir y te va a decir, levántate, por favor. No, porque respetamos que cada uno de nosotros tiene una manera de encontrarse con el Señor. Algunos están en silencio, otros están orando, otros cantan normal, otros cantan muy fuerte. Cada uno tiene una manera de hacer esto. Pero me gustaría animarte a que si no disfrutas mucho de ese tiempo de adoración, a pesar de eso, como disciplina, intentes cantar con el resto de la iglesia. Porque de verdad creo que hay algo muy especial cuando cantas. Creo que cuando cantas hay ciertas palabras, ciertas ideas acerca de quién es Dios, verdades acerca de su gracia, de su poder, de su libertad, que solamente se graban cuando las cantas. Que llegan a algo más profundo que el simple hecho de saber que eso es verdad.
Es dejar que esa canción entre dentro de ti. Y me gusta que dice, hablando entre vosotros. No dice solo cantando, hay otra versión que dice recitando. Es hablando entre vosotros. Dejad que estas canciones que cantáis formen parte de vuestro vocabulario. Lo que hemos hecho hoy, de terminar cantando cuánto nos ama Dios y al terminar decir, ¿por qué nos decís uno al otro que Dios os ama? Eso es. Es que esos cantos, esos salmos que leemos aquí o canciones que escuchamos en Spotify formen parte no solamente de nuestro corazón, sino de nuestra boca, de cómo nos expresamos, nos bendecimos unos a otros, de cómo hablamos unos a otros, de este Dios del tiempo. Y la segunda práctica dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda práctica, da gracias. Dale gracias. Y no pares de darle gracias. Qué infravalorada está la gratitud. Nosotros hemos reducido la gratitud a como un gesto de educación, ¿no? ¿Qué se dice? Gracias. Pero va mucho más allá de eso. Va mucho más allá. La gratitud es como una máquina del tiempo. Pero una máquina del tiempo que nos trae al presente. Porque vivimos agobiados por lo que hicimos mal. Vivimos con sensación de fracaso por lo que pasó en el pasado. O vivimos ansiosos por lo que viene en el futuro. Y la gratitud lo que hace es cogerte y decirte, ¡pum!, estás aquí, este es tu momento. Dale gracias a Dios por lo que tienes aquí y ahora. Y mañana, dale gracias a Dios por lo que tendrás mañana. Y pasado, por lo que tendrás pasado. Nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en otras épocas. Y nos invita a vivir en el presente. Antes de terminar, vamos a hacer un resumen. Hemos leído Efesios 5 y hemos visto 2 preguntas, 2 consejos y 2 prácticas para aprovechar el tiempo. La primera pregunta es, ¿hacia dónde me lleva lo que estoy haciendo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? El primer consejo es, busca la voluntad de Dios. Y el segundo consejo es, vive en el Espíritu. Y después hemos visto 2 prácticas para empezar a vivir en el Espíritu y aprovechar el tiempo. Una de ellas es, adora a Dios, y la otra es, dale gracias. Quiero que veáis todas en pantalla. 2 preguntas, 2 consejos, 2 prácticas. Y voy a dejar un minutito para lo siguiente, para que penséis cuál de estas es la que tenéis que empezar a vivir desde hoy. Y en ese mismo minutito, según la encontráis, que le digáis a la persona que tenéis cerca, sin contarle muchos rollos, simplemente le contéis, pues yo creo que lo que tengo que hacer es preguntarme por qué hago lo que hago. O que tengo que vivir lleno del Espíritu. Y tenéis un minuto para hacer las 2 cosas. Y empezamos ya. Sé que hay un montón de herramientas útiles para aprovechar el tiempo. Me refiero a más tangibles que estas. Y os recomiendo, por favor, que lo hagáis. Ya sea que os compréis una agenda, que veáis vídeos sobre productividad, que tengáis una aplicación que os ayude a gestionar vuestro tiempo. Todas estas cosas son muy recomendables. Pero lo que hemos aprendido de Pablo en esta carta a Éfeso son cosas que apuntan hacia adentro. Son cosas que apuntan a lo primero, es decir, a descubrir cosas acerca de nosotros, a descubrir nuestras motivaciones. Y hay algo muy interesante en esto, y es que nos ayuda a descubrir a Jesús. Nos recuerdan a Jesús. Porque Jesús sabía a dónde le llevaba lo que estaba haciendo, que sí lo sabía. Jesús sabía por qué hacía lo que hacía. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Jesús vivió en el Espíritu. Jesús adoró a Dios con toda su vida y Jesús le dio gracias, incluso en las situaciones más difíciles.
Y eso no solamente nos recuerda el camino que tenemos por delante, sino el tipo de Dios que ha venido a rescatarnos. Y lo que ha hecho para que nosotros ahora tengamos la libertad y la capacidad en su Espíritu Santo de poder aprovechar el tiempo. No sé cuál de estas cosas es la que crees que tienes que vivir desde hoy, pero te pido una cosa: no tengas prisa. No tengas prisa. O sea, pero tampoco frenes, ¿no? Es como, los resultados vendrán mañana, pero la práctica tiene que empezar hoy. Y me gustaría que empezásemos practicando uno de estos puntos juntos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Vamos a empezar en septiembre. Estamos con todo el desafío del curso por delante y seguramente algunos o muchos de vosotros, de vosotras, no sintáis que estáis en el sitio que os gustaría estar. Jolín, no estoy en la carrera que quería, no estoy en el curso que quería, no estoy con los amigos que quería, no estoy en mi situación emocional idónea, en el trabajo que quiero, en el ambiente del trabajo que quiero. Hay un montón de cosas que a lo mejor, o sea, no te quiero decir que no tengas razón, ¿vale? Está bien, pero tampoco creo que esa actitud nos vaya a ayudar a aprovechar el tiempo. Y lo que me gustaría es que pudiésemos romper ese ciclo de frustración, frustración, frustración. Y que cuando llegue junio del año que viene, no estemos pensando, lo podía haber hecho mejor. He perdido el tiempo. Que cuando llegue junio esa no sea nuestra respuesta. Y que le demos gracias a Dios no por lo que podría haber sido mi vida, o no por lo que debería haber sido mi vida, sino por lo que Él me ha dado hoy. Y que enfoquemos nuestros ojos en el presente. Así que durante los próximos minutos me gustaría que cada uno de nosotros, en silencio, completásemos la siguiente frase: Señor, te doy gracias por... No sé cómo tienes que completar esa frase, pero os hago una recomendación. Sed específicos. No digáis, Señor, te doy gracias por mi familia. Señor, te doy gracias porque mi familia es así, así o asá. O te doy gracias porque aunque no estamos pasando por el mejor momento de nuestra vida, sabemos que tú, Y que aprovechemos el momento que tenemos delante, que es este, para darle gracias a Dios.